Saludos a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este su canal de Ciencias Bíblicas. Aquí estamos una vez más para compartir con ustedes una nueva información. La semana anterior o el viernes anterior, son los días donde estamos subiendo los temas, compartimos un tema bastante interesante sobre los diferentes cánones bíblicos que existen y nos enfocamos específicamente en los del Antiguo Testamento. Mencionamos algunos cánones del Antiguo Testamento. Si no han visto el video, en la parte de aquí arriba yo les voy a dejar una, una etiqueta para que puedan ver el video, o al final también dejaré los enlaces de los videos. Y hoy vamos a ver, vamos a hacer la continuación de este tema. Vamos a hablar en este caso sobre los diferentes cánones bíblicos, pero ahora del Nuevo Testamento, que también es un tema bastante extenso, así que espero que se queden aquí hasta el final y que la información que se vaya a compartir pues sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes que siempre están deseando conocer más acerca del libro que nos atrae, digamos así, para el conocimiento, que es en este caso la Biblia. Entonces vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla, perdón, voy a compartir pantalla y vamos a dar inicio a este tema. Como le mencioné, estamos viendo la historia de los cánones bíblicos. Ya vimos la historia de los cánones bíblicos o mencionamos algunos cánones bíblicos del Antiguo Testamento y ahora vamos a ver sobre el Nuevo Testamento. Y tenemos que mencionar lo siguiente, que tuvo un proceso, ¿no? La recolección o la compilación de estos documentos que en un periodo de 100 años, que se extiende aproximadamente entre el año 50 al año 150 de la era común, es cuando surgieron diferentes documentos, ¿no? Empezaron a circular entre las diferentes comunidades, sinagogas, casas, estos documentos que luego se fueron llamando evangelios. También se los conocían como las memorias, en este caso de los apóstoles, documentos como Apocalipsis, que en algún momento les mencioné que no hay un solo Apocalipsis, sino que son diferentes documentos de Apocalipsis, ¿no? Hay algunos documentos de Apocalipsis, homilias y colecciones de enseñanza. El primer testimonio de una colección de libros, en este caso, como hoy en día se los conocen, de libros cristianos, ha llegado a nuestros días en la persona de Marción de Sinope. Este es un personaje que ya le he dedicado algún tema en este mismo canal. eh, Hemos hablado sobre Marción de Sinope y hemos mencionado toda la labor que hizo este hombre en el segundo siglo, a inicios o mediados del segundo siglo, y que es la de recopilar las cartas paulinas y un documento que actualmente lo podemos conocer como el Evangelio de Lucas. Hay diferentes, digamos, diferentes eh, opiniones acerca de este evangelio llamado el Evangelio del Señor o el Evangelion, que está compilado en esta colección llamada Apostolicón de Marción de Sinope. Eh, Hay diferentes opiniones en si es o no es el mismo Lucas, pero según la narrativa sí es, pero obviamente hay muchas variantes que tiene este documento, entre esas pues que los tres primeros capítulos de este Evangelio de Marción no contiene los primeros tres capítulos, que sí contiene lo que hoy en día conocemos como el Evangelio de Lucas. Y entre muchos pasajes más, por ejemplo, también el pasaje de las lágrimas de sangre, ¿no? de Yeshua. Este pasaje tampoco se encuentra dentro del Evangelio de Marción. Entonces, es importante conocer que entre las primeras colecciones, el primer canon bíblico que se da a conocer, digamos, en la historia, en este proceso de los diferentes cánones bíblicos, se encuentra precisamente Apostolicón, que es la obra de Marción de Sinope, ¿no?
Marción creó un canon, un grupo definido de libros que él consideraba como totalmente autoritarios, desplazando a todos los demás. Este constaba de 10 de las epístolas paulinas, sin las pastorales. O sea, no estaba primera, segunda de Timoteo, y el Evangelio de Lucas, como hoy en día lo conocemos, ¿no? Hoy en día conocemos que es el Evangelio de Lucas, pero diferentes variantes que tiene la compilación que tiene Marción en esta obra llamada Apostolicón. Fue el primero, según los registros, en proponer un definitivo y exclusivo y único canon de escrituras cristianas. En este caso, pues, de aquí en adelante empieza a surgir este movimiento ya llamado cristianismo, como actualmente se lo puede ir conociendo. Este movimiento no nace con el movimiento de los nazarenos del primer siglo, sino que ya es un movimiento que, tal cual como hoy en día conocemos con las diferentes teologías sobre la divinidad del Mesías y bueno, un sinnúmero de teologías, ese movimiento en sí inicia desde el siglo II. Entonces, fue el primero, según los registros, en proponer un definitivo y exclusivo y único canon de escrituras cristianas, compilado en algún momento entre los años 130 y 140 de la era común. También tenemos otra colección, otra compilación. Digamos que este es un canon solamente del Nuevo Testamento y esta obra llamada Tetramorfo nace de Ireneo de Lyon. Ireneo de Lyon compila por primera vez, por los años 160, 170, cuatro evangelios, y él las crea una obra, ¿no? Esta obra que casi no tuvo mayor trasfondo, digamos así, en su tiempo, o sea, no fue una obra muy conocida, pero él es el primero que hace esta labor de compilar los cuatro evangelios que para ese tiempo ya era de conocimiento de algunos, ¿no? Los cuatro evangelios, y él crea esta obra llamada Tetramorfo. En la misma línea de tiempo se da a conocer una obra que sí fue bastante conocida, aceptada hasta el siglo IV, donde nace otro canon, que no me quiero adelantar a eso, pero este canon de los evangelios, porque aquí es un canon específicamente de los evangelios, nace de este personaje llamado Tasiano el Sirio, quien era un discípulo de Marción de Sino, de Marción del Ponto. El título diatesarón proviene del latín diatesarón, que quiere decir hecho de cuatro, o como cuatro ingredientes, ¿no? Derivado a su vez del griego diatesarón, cuatro. Tatiano buscó armonizar los evangelios en términos de texto para hacer que tuviese lugar todo el material canónico. Se sugiere que fue alrededor del año 160. ¿Qué hace Tatiano? Hace una labor, digamos, espectacular para su tiempo, que él lo que trata de hacer es una sola obra, ¿no? Llamada Vía Tesarón, donde recopila la información de los cuatro evangelios y él hace, como quien dice, su propio evangelio de la información de estos cuatro evangelios, una armonización, digamos así, armoniza lo que el contenido de los cuatro evangelios y lo hace en una sola obra. Entonces tenemos, en este caso, hasta el momento, el canon de Marción del Ponto, que contenía 10 de las cartas paulinas. Tenemos también esta compilación de canon de Ireneo de Lyon y de Tatiano el Sirio, en este caso solamente de los evangelios. Vamos hasta ahí, tres canon, casi en una misma línea de tiempo, a mediados del siglo II. Vamos a mencionar también el fragmento muratoriano, que también en la misma línea de tiempo, casi a finales del siglo II, es cuando se le da la datación de cuándo se crea esta labor, ¿no? El fragmento muratoriano contiene la lista más antigua de libros considerados canónicos, donde figuran los nombres de los libros que el autor consideraba admisibles con algunos comentarios. Está escrito en latín antiguo,
aunque muchos historiadores suponen que se trata de la traducción al latín de un texto escrito originalmente en griego en la segunda mitad del siglo XII. Es decir, algunos académicos creen que es como una obra de traducción, mientras que otros académicos creen que esta labor más bien pues, fue escrita específicamente en latín. Y pues bueno, ahí hay, digamos, hay una discusión dividida, ¿no? Entre si es originalmente fue una obra escrita en latín o fue una traducción del griego al latín. Se conserva en un códice llamado el códice Amber en el 101 del siglo VIII. O sea, la copia que tenemos actualmente de este fragmento es del siglo VIII. Y la lista se ha fechado en torno al año 170, como les había mencionado. Estas cuatro obras, la de Marción del Ponto, la de Ireneo León, Taciano el Sirio, y este llamado el fragmento moratoriano, son cuatro cánones que ya habían nacido en el siglo II. Estos son los primeros cuatro cánones que conocemos del siglo II. De aquí en adelante empiezan a aparecer muchas más obras ya de compilación, ¿no? de documentos que vamos a ir conociendo, ¿no? Más adelante. Primero que todo, vamos a conocer también en algunas evidencias patrísticas las opiniones de diferentes padres de la iglesia, quienes ellos ya hablaban acerca de lo que ellos consideraban libros sagrados o libros inspirados y ya daban su lista de canon. Esto pues son las listas que ellos daban de documentos que ya conocían en su tiempo. Sin embargo, pues no es que hicieron la labor ellos de compilar estos documentos, sino que ellos muestran que en su tiempo ya existían estos documentos, ya era de conocimiento de ellos y, y pues bueno, ellos daban a conocer y entre esas evidencias tenemos a Clemente de Alejandría en su obra Estromata 7, capítulo 17, dice así: así pues, todos los escritos inspirados son una carta de Cristo a su iglesia, y entre ellos los evangelios son los primeros y principales. Pablo, por su parte, escribió 14 cartas, pero en cada una de ellas hace mención de que habla por mandato divino. Y el Apocalipsis tiene por autor a Juan y contiene un misterio. Nosotros también poseemos el libro llamado Pastor, que Hermas escribió recientemente en nuestra época en Roma. Este es el documento llamado Pastor Hermas, ¿no? Entonces, ya estamos viendo, ¿no? Dentro de lo que podríamos conocer como el siglo III ya, estamos viendo a Clemente de Alejandría mencionar ya una compilación de documentos o una lista, digamos, de documentos que ya eran aceptados dentro de las comunidades como documentos inspirados, ¿no? También Eusebio de Cesarea, entre el siglo II perdón, entre el siglo III al siglo IV, también hace una lista de documentos, pero él ya hace una clasificación. Él clasifica estos documentos como reconocidos, disputados, espurios y heréticos. Y vamos a conocer qué es lo que dice Eusebio de Cesarea. Sobre los libros reconocidos, los documentos reconocidos, él menciona los cuatro evangelios, las cartas de Pablo, excepto Hebreos, la primera carta de Juan, la primera carta de Pedro y el Apocalipsis. Entre los documentos que se encontraba según la lista de él, disputados, según la lista de él y según las opiniones que habían en las diferentes iglesias también, ¿no? Podemos mencionar a Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Judas. Los documentos espurios que él menciona hace mención a Hechos de Pablo. No es lo mismo que hoy en día conocemos como Hechos de los Apóstoles, ¿no? No un documento que en su tiempo se conocía como Hechos de Pablo. La epístola a los alejandrinos, el Apocalipsis de Pedro, epístola de Bernabé, y entre los heréticos
conocemos el Evangelio apócrifo de Tomás, el de Pedro y el de Matías. Esto pues nos da a conocer Eusebio de Cesarea en su obra Historia Eclesiástica 3, capítulo 25. Y vamos a hacer una última mención entre, eh, entre estas evidencias, ¿no?, de los padres de la iglesia. Y en este caso vamos a mencionar a Atanasio de Alejandría alrededor del siglo IV. Él también hace una lista de libros, de documentos aceptados. Y él menciona lo siguiente en su carta festal, párrafo 39, de la carta número 39. Así pues, del Antiguo Testamento hay 22 libros y del Nuevo Testamento 4 evangelios, según San Mateo, uno según San Marco, uno según Lucas, uno según Juan, otros los Hechos de los Apóstoles en un solo libro, las epístolas de Pablo en número de 14, a los romanos, a los corintios, eh, a los corintios dos, o sea, dos cartas, a los efesios una, a los tesalonicenses dos, a los gálatas una, a los filipenses una, a los colosenses una, a Timoteo dos, a Tito una, a Filemón una, a los hebreos una, y además la epístola de Santiago una, la primera y segunda epístola de Pedro dos, las tres epístolas de Juan y la epístola de Judas, una, ¿no?, y también el Apocalipsis de Juan. Entonces, ahí estamos viendo en el siglo IV, Atanasio de Alejandría ya nos da prácticamente una lista de lo que hoy en día ya nosotros conocemos como el canon bíblico católico y protestante, que es el mismo, ¿no? El canon bíblico católico y protestante van a diferir entre si es el canon occidental o es el canon oriental. Entonces, prácticamente nosotros tenemos el mismo canon, hablando así, ¿no?, entre las iglesias católicas y protestantes, tienen un mismo canon y es prácticamente la lista de los libros que ha mencionado en este caso Atanasio de Alejandría. Entonces vamos a seguir compartiendo la pantalla y vamos a conocer otros cánones bíblicos del Nuevo Testamento. Ya hemos visto hasta el momento 4 cánones bíblicos. Y ahora nos toca este canon bíblico llamado Peshitta. Y que la Peshitta también es un canon bíblico del Antiguo Testamento. No lo mencioné en la clase anterior porque lo iba a mencionar ahora mismo, pues con, con esta clase, ¿no?, del Nuevo Testamento. Pero también la Peshitta es un documento que ya para el siglo II era conocido. O sea, entre los cánones bíblicos del Antiguo Testamento, la Peshitta era uno de los cánones bíblicos ya conocido en el siglo II y era lo que se conocía como el canon bíblico en arameo, ¿no?, la Peshitta. La mayoría de los expertos consideran que el Nuevo Testamento de la Peshitta fue traducido de manuscritos griegos en el siglo IV. La influencia del arameo en el Nuevo Testamento es muy notable. Por ejemplo, Marcos, que le escribe a una audiencia no familiarizada con el arameo de Galilea, emplea expresiones arameas tales como talita cumí, aba, epata, espata. Alguien abrió el micrófono. Bien. Decía, ¿no? Por ejemplo, Marcos, que le escribe a una audiencia no familiarizada con el arameo de Galilea, emplea expresiones arameas tales como talita cumí, aba, efrata, Eloi Eloi lama sabactani. E igual ahí están los versos de donde están estas palabras. Entonces, vemos cómo la Peshitta pues eh, tiene su traducción, en este caso, en el idioma pues
que era muy conocido en Judea en el siglo I, ¿no? Que sería el arameo. Y la Peshitta dice también permaneció como la versión común de las distintas iglesias siríacas. Hasta el día actual, pues también la Peshitta es parte de los cánones bíblicos de Oriente. Es la versión canon de algunas iglesias del Oriente. Entonces estamos viendo ahora, en este caso, el documento de la Peshitta, que es un documento que se le da una datación del siglo IV aproximadamente, donde pues algunos académicos sugieren que se tomaron los manuscritos en griego y se hizo la traducción al arameo. De aquí vamos a mencionar ahora algunos códices que ya empezaron, o bueno, que tuvieron que haber sido editados en este tiempo, pero que salen a la luz muchos años más tarde. En este caso vamos a hablar de este códice llamado Claro Montano. Este códice es un manuscrito uncial realizado en griego y en latín que contiene el Catalogus Claro Montanus, compuesto en Occidente en el siglo IV, que enumera los libros considerados canónicos e indica el número de líneas que tenía cada obra. Además de los libros que actualmente son considerados canónicos, la lista comprende también algunos apócrifos como la tercera epístola de Pablo a los Corintios, los Hechos de Pablo, el Apocalipsis de Pedro. Asimismo conserva textos de otros escritos como la Carta de Bernabé y el Pastor Hermas. Theodor Sand y Adolf von Harnack fueron dos importantes eruditos alemanes del siglo XIX y principios del siglo XX, de la era común. Son de la opinión de que la lista había sido elaborada originalmente en griego en Alejandría o a sus alrededores, aproximadamente entre los años 300 de la era común. Entonces, este es uno de los documentos, uno de los códices también más antiguos. Se le da una datación del siglo VI. Yo creo que aquí había leído mal, dije siglo IV, pero se le da la datación del siglo VI. Sin embargo, por la información del mismo documento, se cree que esta labor de canon de este códice, que está en griego y en latín, se hizo alrededor del año 300 de la era común. Entonces aquí ya estamos viendo un un texto canon bíblico. Vamos a mencionar también parte de la historia, lo que tiene que ver con Constantino el Grande. ¿Y por qué tenemos que mencionar a este personaje? Es por una comisión que él hace acerca de lo que hoy en día podemos conocer como el canon del Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Alejandrino. En el año 331, Constantino I comisionó a Eusebio a entregar 50 Biblias para la iglesia de Constantinopla. Se especula que esto puede haber sido proporcionado, que esto puede haber proporcionado la motivación para las listas canónicas y que el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, puede ser ejemplo de estas Biblias, junto con la Peshitta y el Códice Alejandrino. Es decir, que dentro de esta labor que se hace por orden de Constantino, es que nace lo que hoy en día conocemos como el Códice Vaticano, el Códice Sinaítico, el Códice Alejandrino, y hasta se le da la autoridad también de que por orden de él también se hace la traducción al arameo de lo que se conoce como la Peshitta. Entonces, vamos a hablar ahora del Códice Vaticano. Ya, este es uno de los códices más antiguos, el códice que se le da una datación del siglo IV. Dice que contenía originalmente una copia completa de la Biblia de los 70 y del Nuevo Testamento. Pero las páginas 1519 al 1536, que es donde está compilado la carta de los Hebreos, del capítulo 9-14 hasta Apocalipsis, se perdieron. Se perdieron y fueron reemplazadas por un minúsculo suplemento del siglo XV.
Entonces, estamos viendo que este documento, este manuscrito, este códice, digamos que fue complementado con un manuscrito o un documento del siglo XV. En su totalidad, no sería ya un documento totalmente del siglo IV, sino que parte de este documento es del siglo V, ¿no? Bien, consta de 759 hojas, faltan una parte importante de Génesis y algunos salmos. El estilo de la escritura es sencillo y elegante. El pergamino es muy fino y delgado. Posiblemente se realizó en piel de antílope. Se ha datado paleográficamente en el siglo IV de la era común. Ahora, nos toca a la siguiente lista, que es el Códice Sinaítico. Códice Sinaítico, que también dentro de la misma línea de tiempo del siglo IV es un manuscrito uncial, al igual que el Códice Vaticano, un manuscrito uncial. Los manuscritos unciales o los códices unciales son manuscritos que están en letras mayúsculas. Así es como, digamos, como inicia, ¿no?, esta labor de manuscritos, son en letras unciales. Años más tarde empiezan a aparecer manuscritos o se empiezan a elaborar manuscritos o copias con letras minúsculas, lo que se conocen como manuscritos minúsculos, y esto ya alrededor del siglo IX, hasta el siglo XV aproximadamente, ¿no? Entonces tenemos este manuscrito uncial, este códice llamado el Códice Sinaítico del siglo IV, de la versión griega de la Biblia. Estamos hablando que este códice contiene parte de la Septuaginta en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Escrito entre los años 330 al 350 de la Era Común. Originalmente contenía la totalidad de ambos testamentos, pero solo han llegado hasta nuestros días trozos de la Septuaginta, la totalidad del Nuevo Testamento. Adicional tiene la epístola de Bernabé y el fragmento del pastor Hermas, lo que sugiere que estos dos últimos textos podrían haber sido considerados parte del canon bíblico por los editores del Códex, en este caso del Códice Sinaí. Bien. Ahora vamos a un siguiente códice, que es el Códice Alejandrino. El Códice Alejandrino también es un manuscrito uncial, en este caso es un manuscrito uncial del siglo V, que también contiene parte de la Biblia griega, es decir, que contiene parte de la Septuaginta. Y contiene la mayor parte, en este caso de la Septuaginta, y el Nuevo Testamento también en su totalidad. El manuscrito contiene todos los libros del Nuevo Testamento, una carta conocida como Primera de Clemente y la homilia conocida también como Segunda de Clemente. Estas son añadidas al Nuevo Testamento y fueron aparentemente consideradas también por los escribas como canónicos. O sea, para quien realizó la labor de este códice, consideró que Primera y Segunda de Clemente eran documentos digamos, de la línea de los discípulos de los apóstoles, que tenían que formar parte del canon bíblico, en este caso del canon del Códice Alejandrino. Vamos a avanzar ahora a lo que se conoce como la Vulgata Latina. También es uno de los cánones bíblicos que da luz aproximadamente por el siglo VI. En el Sínodo Romano del año 374, San Dámaso I promulgó el canon de las Escrituras Sagradas, es decir, una lista de los libros del Antiguo y Nuevo Testamento que deben ser considerados la palabra inspirada por Dios. Ordenó a su secretario Jerónimo hacer la traducción latina de la Biblia, conocida como la Vulgata. Jerónimo, estamos hablando de este padre de la iglesia, Jerónimo de Estridón. En el año 382 de la Era Común, 2 años antes de su muerte, la misma que duró más de 2 décadas en realizarse. La Vulgata se basó en los textos originales en hebreo y griego y se convirtió en la versión oficial de la Biblia para la Iglesia Católica. Es decir que
desde que la Vulgata Latina se da a conocer como un canon bíblico, fue la versión original de la Iglesia Católica que ya había nacido, ¿no? En este mismo tiempo, eh, fue la versión original que eran leídas en las diferentes iglesias del imperio, ¿no? Entonces, es importante que sepamos esto. ¿Por qué? Porque este documento es el que en el siglo XV, en el siglo XVI, es el documento que va a ser tomado en cuenta también para iniciar una labor también bastante grande que se conoce como el texto recepto, ¿no? Aquí ya estamos llegando casi al final de esta compilación de cánones bíblicos, ¿no? del Nuevo Testamento. Vamos a mencionar unos concilios, ¿no? Donde dan a conocer esta lista de libros que ya en algún momento pues decidieron que tenía que ya haber, digamos, una lista ya para la iglesia, que todas las iglesias tengan la misma lista y pues que no sea que cada una tuvieran libros diferentes. Y se empieza la labor a ser debatida, ¿no? En estos concilios, se hacen estos concilios para ese mismo requerimiento, ¿no? El concilio de Hipona en el año 393 fue donde se ratificó el mismo canon del Papa Damaso I. O sea, el Papa Damaso I ya tenía su lista de canon y él pues es el que ordena a Jerónimo de Estridón que haga la labor conocida como la traducción al latín de la Vulgata Latina. En el tercer concilio de Cartago, en el año 397, unos 4 años después, ¿no? Se confirmó el mismo canon de Hipona y se envió al Papa para su aprobación. En el año 419 se da otro concilio, conocido como el Cuarto Concilio de Cartago. Aquí también se reafirmó el mismo canon y se declaró que nadie puede leer o poseer libros que ellos no habían aprobado como canónicos. Eso ya era penalizado por la misma iglesia. Ahora, es importante que conozcamos, pues como había mencionado antes, que las iglesias, tanto de Oriente como de Occidente, tienen sus diferentes cánones bíblicos. En este caso, vamos a hablar de los cánones de Oriente, porque la mayoría de los cánones que hemos estado mencionando, pues son prácticamente las mismas listas que hoy en día conocemos como el canon de la Iglesia Católica y el canon de la Iglesia Protestante. La Iglesia Oriental tuvieron en general un sentimiento más débil que los de Occidente por la necesidad de hacer una delimitación nítida con respecto al canon. Ellos eran más conscientes de la graduación de la calidad espiritual entre los libros que ellos aceptaron y en menor medida estaban dispuestos a afirmar que los libros que rechazaron no poseían ninguna calidad espiritual en absoluto. Del mismo modo, todos los cánones del Nuevo Testamento de las iglesias siriacas, armenias, georgianas, coptas, egipcias y etíopes tienen pequeñas diferencias. El Apocalipsis de Juan es uno de los libros más inciertos. Este era el libro que siempre tenía discusiones, debates, si tenía que ser incluido o no en el canon bíblico. En Oriente, el milenarismo y el montanismo lo dejaron bajo sospecha. Para los que tal vez no conozcan estas palabras, el milenarismo eh, eh, es un título, llamémoslo así, un concepto que se le daba a lo que tienen que ver con el libro de Apocalipsis cuando habla acerca del milenio, ¿no? O sea, todos los que creían que el milenio que se relata en el libro de Apocalipsis era algo que iba a acontecer, como algunos padres de la iglesia mencionaron, que iba a acontecer en algún momento, que iba a haber un reinado del Mesías por 1000 años. Todos los que creían en esa idea, desde Papías
y más adelante los diferentes padres de la iglesia eran considerados como los milenaristas. Entonces, para las iglesias de Oriente era muy sospechoso este documento, no lo aceptaban y por eso pues ponían en duda también todo lo que tenía que ver con este movimiento llamado los milenaristas y también el montanismo. Montanismo, en cambio, era el movimiento pues que hacía referencia a la divinidad del Mesías, ¿no? Lo dejaron bajo sospecha, ¿no? No fue traducido al georgiano hasta el siglo X. Estamos hablando del Evangelio de Juan. Recién en el siglo X es que ya es traducido el Apocalipsis de Juan y ya empezó a formar también parte del canon de las iglesias, de los cánones de Oriente, ¿no? Dice, y nunca ha sido incluido en el leccionario oficial de la Iglesia Ortodoxa Oriental, ya sea en la época bizantina o moderna. Ahora vamos a mencionar, dentro de las iglesias de Oriente, vamos a mencionar el, el canon armenio. El canon armenio también es conocido como el canon de la Iglesia Ortodoxa Armenia. El Nuevo Testamento incluye 27 libros comunes, entre otras tradiciones cristianas, pero también contiene algunas cartas adicionales, por ejemplo, la carta de Policarpo a los Filipenses y la carta de Ignacio a los Efesios. Esto es lo que diferencia, ¿no? El canon bíblico armenio es lo que diferencia al canon bíblico, en este caso, occidental, ¿no? De la Iglesia Católica. Los cánones coptos y etíope, en este caso la Biblia copta, adoptada por las iglesias egipcias, incluyen las dos epístolas de Clemente y la Biblia etíope incluye libros que no se encuentran en ninguna otra. El Sínode es una colección de oraciones e instrucciones supuestamente escritas por Clemente de Roma. Estamos hablando de este documento llamado el Sínodo, ¿no? El Octateuco, un libro supuestamente escrito por Pedro a Clemente de Roma. El libro de la Alianza, en dos partes. El primero, detalles y reglas de orden de la iglesia. La segunda se refiere a instrucciones de Jesús a los discípulos dados entre la resurrección y la ascensión. Estamos hablando del libro de la Alianza. Y la disdacalia, con más reglas de orden de iglesia, similares a las constituciones apostólicas. Miren la diferencia, ¿no? De este canon de la iglesia copta de Egipto, ¿no? Tienen diferentes documentos que no se encuentran dentro del canon bíblico de la iglesia católica. El Nuevo Testamento de la Biblia copta, aprobado por la iglesia egipcia, incluyen las dos epístolas de Clemente. El canon de la iglesia de Juajedú es algo más flexible, estamos hablando del canon etíope, ¿no? Que el de otros grupos cristianos tradicionales. Y el orden de denominación y la división de capítulos, versículos de algunos de los libros también es ligeramente diferente. Es algo así como la Septuaginta, ¿no? Como mencionamos en la Septuaginta, que habían diferencias entre capítulos y versos, a diferencia de la Biblia actual que nosotros tenemos, ¿no? O en este caso, del texto masorético. El más amplio canon etíope del Nuevo Testamento incluye 4 libros de sínodos, que son las prácticas de la iglesia, 2 libros de alianza, en este caso Clemente etíope, y la Didacalia etíope, ordenanzas apostólicas a las iglesias. Sin embargo, estos libros nunca se han impreso o han sido ampliamente estudiados. ¿Ya? Estos libros son libros que están específicamente en las iglesias de Oriente, en este caso de Etiopía, y prácticamente pues no permiten las copias, las impresiones y distribuciones de estos documentos. Por eso es que no ha habido pues un buen estudio de estos documentos. Aquí llegando al final vamos a mencionar estos concilios, que es ya donde se ratifica de una forma ya, digamos, como punto final el canon de la Iglesia Católica. Vamos a mencionar el Concilio de Florencia
en Basilea en el año 1431 al 1445, donde se proclamó solemnemente el mismo canon como dogma de fe para la Iglesia Católica. Estamos hablando del mismo canon que se aceptó en el Concilio de Hipona, en el Concilio de Cartago. El mismo canon se vuelve a considerar como el canon legítimo de la Iglesia Católica en este concilio llamado el Concilio de Florencia. Y el Concilio de Trento, ¿no? En el año 1546 al 1565, se reiteró el mismo canon en respuesta a la Reforma Protestante. Aquí ya había nacido la Reforma Protestante de la mano de Martín Lutero, y ellos pues decidieron también tener su propio canon bíblico. En este caso, pues, ellos rechazaron algunos libros del Antiguo Testamento llamados deuterocanónicos. Estamos hablando de los libros que hoy conocemos como Tobías, el libro de Judith, Primera y Segunda de Macabeos. Estos libros, pues, dentro del canon bíblico protestante no se encuentran. Ustedes pueden ver que el canon bíblico protestante es de 66 libros, ¿no? Entonces, no se encuentran estos libros que sí se encontraban en su tiempo en el canon bíblico de la Iglesia Católica. Aún hoy en día usted, eh, por ejemplo, obtiene la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia de canon eh, católico, y esto todavía incluyen estos documentos llamados deuterocanónicos, que nacen de la traducción de la Septuaginta, ¿no? De la traducción griega del Antiguo Testamento de la Septuaginta. Entonces aquí hemos llegado al final de este maravilloso recorrido histórico sobre los diferentes cánones bíblicos, en este caso del Nuevo Testamento, y esperamos que esta información que se les ha brindado pues sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes que día a día está estudiando acerca de este documento, de este maravilloso libro llamado la Biblia, y que siempre tiene esa intención, ¿no? De conocer algo más, de saber algo más, de no quedarse simplemente con lo que se enseñan dentro de los púlpitos, sino que desea conocer más de la historia de cómo nace este documento, cómo nace la transición entre una copia y otra, qué surge de todo de este trabajo, y pues siempre pues hay mucha información histórica para conocer acerca de este libro, ¿no? De esta Biblia. Y pues aquí hemos culminado este estudio, esta entrega de los cánones bíblicos, en este caso del Nuevo Testamento, y esperamos pues que esta información pues sea de gran utilidad para cada uno de ustedes. Les pedimos que nos ayuden con su me gusta, que nos dejen un comentario y que también nos ayuden compartiendo esta información para que llegue a muchas más personas. Es todo lo que puedo decir. De antemano, muchas gracias y que tengan un buen día. Nos vemos en una próxima entrega.